Bueno, vamos a trabajar el tema para los cuales fuimos convocados, que tiene que ver con alguna exposición sobre lo que está pasando en términos globales y en términos locales. En términos locales, lo vamos a empalmar con lo internacional. En términos locales, el gobierno terminó de consensuar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el peor acuerdo que se podría haber firmado. Es el peor. Siempre es el peor acuerdo cuando en cualquier negociación entre acreedor y deudor, el acreedor no tiene claro de dónde va a salir la plata. En nuestra vida pasa lo mismo. Toda deuda es negociable. Y obviamente una deuda con el resto del mundo es imposible no negociarla. Ahora, en los términos de la negociación, es muy difícil llegar a algún arreglo si del otro lado no queda claro quién va a poner la plata. La propuesta nuestra de quién tiene que poner la plata la hemos dicho hasta el cansancio. Empezamos hace bastante tiempo porque sabíamos que a esto íbamos a llegar. Incluso hasta los detalles de la negociación podían estar un poco borrosos, pero ni bien salió el comunicado del fondo el 10 de diciembre del año pasado, porque ese día salió el comunicado, el día que el gobierno festejó un triunfo que nunca fue y convocó a la Plaza de Mayo. Ese día por la noche salió un comunicado del fondo diciendo, bueno, hemos estado toda una semana discutiendo con la delegación del gobierno, que estaba integrada por el Ministerio de Economía y el Banco Central, estuvieron una semana ya discutiendo, y desde ese comunicado de prensa del Fondo Monetario la cosa estaba clara. No hubo nada más. Ahí, leyendo ese comunicado, la cosa clareaba. Cuando uno hace política económica, obviamente que hay después un montón de elementos más, pero el núcleo duro de la política económica son tres políticas, que es la que el ministro de Economía ordena con su equipo. Y es lo que el ministro de Economía tiene que tener claro. Digamos, como hoy en la confrontación, como la llamé, más entre Rusia y Ucrania, hay algunos hombres que son los que tienen claro el plan de combate, el plan general de combate. Eso en Rusia naturalmente es Putin y será su Estado Mayor. Y el Estado Mayor hasta por ahí nomás. Digamos, hay un grupo que tiene claro el plan operativo. Y obviamente después Putin tiene claro el plan diplomático, con su equipo diplomático, su equipo económico, porque están pasando cosas, pero alguien tiene el modelo general. En economía pasa lo mismo. Algunos tienen que tener el plan general. Que para que después funcione, ese plan general tiene que ser aceptado por un equipo mayor, que son los que van a operar en los distintos lugares, y después naturalmente solo se puede implementar si los empresarios y los dirigentes sindicales los hacen suyo. Después viene la institucionalización de eso, que es a través del Congreso y los dirigentes sociales, religiosos. Y esto lo comento porque en algún momento muchos de los que están acá, cuando digo acá digo presencial y por Zoom, se van a encontrar con la disyuntiva de tener que implementar estas políticas. Entonces, y hay estudiantes de economía que tenemos,
Decimos, ¿cómo es un plan económico? ¿Cómo se pergenia? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que pasa? Hay tres tipos de políticas centrales que uno reflexiona con los que toman decisiones políticas. Los economistas vis a vis los que toman decisiones políticas. Que los que toman decisiones políticas no necesariamente saben economía. El virtuosismo está en poder interactuar también con los que toman decisiones políticas, que insisto, en general no saben de economía. Pueden saber un poco más, un poco menos, pero no saben de economía. Uno ahora, de los últimos presidentes, lo llama Dualde, y Dualde le va a decir, bueno, yo de economía sé poco y nada. Lo dice, lo repito porque él lo dice. No, yo cuando hablo con ustedes entiendo algo, ustedes como economistas, entiendo algo, pero no sé de economía, sé de producción, dice. Sé de producción, que no es lo mismo, sé de producción. Kirchner fue un presidente que había leído economía y tenía la virtud de entender cuando se le hablaba de economía. Y enfocaba su equipo y le daba para adelante. Y después que salga lo que salga. Cristina era bastante más estudiosa, pero esto no significa que se comprenda la profundidad de los hechos. Cristina en algún momento comenzó a hablar tupido con dos economistas del equipo, mujeres, y ahí estábamos menos desordenados, sobre todo cuando empezó a hablar de la demanda agregada, y en cada discurso, para los que estudian economía pueden buscar, porque también el estudio de la economía tiene que ver con los marcos teóricos, que es lo que le da la facultad, pero esto como estamos hablando de la praxis empiece, fíjense que en algún momento Cristina, siendo presidenta, descubre la demanda agregada y casi en todos los discursos que tenían que ver con la economía metía la demanda agregada. Esto es interesante, porque un debate que no está saldado en la economía nuestra, no en la economía peronista, pero el debate entre los economistas, es si la demanda determina la oferta o la oferta determina la economía. Los peronistas decimos la demanda determina la oferta porque si no hay plata para comprar pan, ¿para qué queremos panadería? Y esto que es obvio, los muchachos que dicen estás al revés, estás pensando al revés, dicen, ojo que cuando el panadero hace pan empieza a demandar un auto, porque está claro que no va a hacer autos, ni ropa, ni vidrios, ni masajes, ni peluquería, porque hace pan. No es tan fácil ese debate, ¿eh? Lo que parece obvio cuando uno defiende el tema de la oferta, deja de ser tan obvio. Y los peronistas que entendemos la economía desde que la demanda determina la oferta, llega algún momento que decimos sí, la demanda determina la oferta, pero dentro de la demanda está la inversión. Cuando uno dice yo voy a invertir, estoy generando demanda. Compro el terreno, compro los ladrillos, pinto. La inversión es muy interesante porque es demanda, pero después es oferta. Primero demanda y cuando termino el proyecto de inversión, eso me permite... Claro, los peronistas lo aprendimos en el 52, cuando Perón empezó a cambiar el modelo desde el consumo hacia la inversión. Viajó a Estados Unidos, se trajo a California. Cada uno tiene que producir lo que consume. Cosas interesantes, dijo Perón, que no hemos estudiado en profundidad. Nuestro gobierno, nuestro equipo de comercio empezó a estudiar en profundidad eso, porque nos dimos cuenta que estábamos en el mismo lío allá por el 2011-2012. Y nos encontramos con unos mensajes extraordinarios del general Perón. Y ahí es donde nosotros decimos, che, nos está pasando lo mismo que le pasó a Perón.
Hay que pasar del sesgo del consumo al sesgo de la inversión. Claro, pero Cristina había entendido la demanda agregada desde el consumo. Y la demanda agregada no es solo consumo. Y quizás lo que se lo explicaron, no se lo explicaron con lujo de detalle. Y ella entendía lo que podía entender. ¿Y qué puede entender? Lo que puede entender, y está bien, no está ni bien ni mal, es lo que es. Por eso la doctrina cumple un papel tan central, porque la doctrina te permite generar confianza. Vos te das cuenta cuando alguien domina la doctrina o no la domina. Y si domina la doctrina, está del lado del bien. Después te puede mentir, pero es difícil. ¿Para qué te vas a hacer peronista? Para mentirte, hacer marxista, liberal, que yo, cualquiera de las cosas que están por ahí. Hacerte peronista no es que es una cosa... Sí. El que toma decisiones de la doctrina dice, pero esta disciplina no lo domina, pero este me habla con espacios doctrinarios, que es lo que estamos haciendo ahora acá formando, no estamos formando la doctrina. Bueno, esto ya lo contamos, en ese momento la decisión no fue pasar para la inversión, sino que seguimos con el consumo. Ahí Kicillof devaluó y empezó todo este ciclo que está terminando ahora, con el peor acuerdo que se podía hacer con el Fondo Monetario, porque nunca se explicitó quién pone la plata. Esto que empezó con Kicillof, con una devaluación, no se solucionó, vino Macri, se metió con el precio de la comida, hizo un lío bárbaro, se endeudó, y decidió que Macri tenía que terminar su gobierno, primero Cristina, después Alberto, y heredaron una situación que no supieron resolver. Porque Álvarez Agis y compañía le explicaron que podían maniobrar, y esto es muy difícil de maniobrar. Y al final, como aparte no son gente de coraje, en vez de discutir con la sociedad rural, van a terminar discutiendo con todos los sectores populares, que es lo que empezó hoy con el aumento de nafta. Entonces es un lío bárbaro. Acabo de cargar nafta, que aparte ya estaba con el amarillo del tanque, buen lío. Tuve que cargar, no había nadie en la estación de servicio. Pero claro, los primeros días que aumenta la nafta y te meten un 10% promedio, no había nadie. Pero imagínense que si IPF aumenta un 10, le dijiste a todas las empresas 10 para empezar a hablar. Ya no es un 2, un 3 por mes, ya no, el 10 ya no te asusta un 10. Este es un problema. Mucho lo que estamos acá mayores lo vivimos. Vos pasás de un 2, un 3, después un 5, después un 8 y después 10, 15. No te asusta. Cuando vos le decís al pueblo un 10 en nafta, ya no asusta. O sea, al aumentar el pan de 300 a 330, a 350 o a 400, ya no asusta. Ya empiezan a ser valores y ahí entras en un lío bárbaro. Y se pelea con el pueblo. Y este es un problema muy serio desde la política porque el pueblo, los sectores populares se quedan sin representación política, como en Brasil. Pero ¿por qué van a pensar que los pobres en Brasil lo quieren a Lula? Si lo único que hizo después de 12 años es darle una bolsa de comida. Bueno, puede ser que pase en Brasil porque no pasó Perón y les explicó la importancia del trabajo. Y por eso no son dignos, no es una pobreza, una hogar. Y en Chile es lo mismo. Acá pasó Perón y acá es el trabajo. No es la comida, no es una bolsa de comida. En Brasil pueden hacer eso porque los humildes de Brasil no tienen representación política. Lula dice, me metieron preso porque les di una bolsa de comida. Lo dice él. Pero ¿cómo un periodista piensa que va a decir eso? Me metieron preso porque di una bolsa de comida. Pues es ridículo eso. Nos están llevando ahí porque ahora ustedes pónganse en las familias pobres. ¿Quién los representa? ¿Quién representa a los de abajo? Si siempre lo representó el peronismo y es la razón de ser. Claro, por eso discutimos si tenemos continuidad histórica o no, porque nuestra razón de ser son los de abajo. Nosotros que somos testarudos vamos a decir que sí, pero acá en una reunión de cuadro tenemos que decir, mire, está en discusión, como nunca estuvo en discusión.
porque nos empiezan a dar la vuelta a los pobres. Si somos todos iguales, nos dan la espalda, si total es lo mismo. Es lo mismo, todos hacen la misma política. Y este es el acuerdo que hubiese firmado Cambiemos. Por eso lo apoyo. Un poco más cruel, no sé. Es un acuerdo que, como no está claro quién pone la plata, la termina poniendo el pueblo. Y para sacársela al pueblo le tenés que poner muchos condicionantes. Y son todos los que están en el acuerdo. Todos los condicionantes del acuerdo son para sacarle la plata al pueblo. Pero como no estamos seguros que se la vas a sacar, porque del otro lado también juega, del otro lado está el pueblo, te voy monitoreando cada 3 meses. Y voy viendo las cuentas a ver si te las saco o no te las saco. Por eso los condicionantes. Porque son un montón de cosas las que hay que hacer. Por ejemplo, hay que quitarle capacidad de compra a los jubilados. Y se van a enojar los jubilados. Y le rompieron los vidrios a Cristina. Y es la primera que le va a pasar. Cuando le hagan los chorizos en la puerta de su casa, que igual que se lo hicieron a Caballo, ¿y cómo lo van a impedir? ¿Y cómo lo van a impedir? ¿Que le van a dar un bono? No, si le das un bono a los jubilados, estás en un lío porque no cumplís con el fondo. ¿Cómo sabes que no cumplís con el fondo? Y porque están las metas de déficit fiscal que te autoricé. Ah, pero mira qué bueno, te autoricé déficit fiscal. Sí, pero me quedé con la política monetaria. Y cuando vos te quedás con la política monetaria es lo más cruel que hay, porque cortás no con bisturí, sino con un hacha. Que es lo que empiezan a hacer en el Banco Central. Y el primer hachazo es este aumento de combustible. Un aumento cruel. Sobre todo porque no hacen costos. Porque si haces costos y no hay alternativa, porque las empresas pierden plata, bueno, pero si no haces costos. Y el fondo no te impide hacer costos, ¿eh? La relación con la oposición te impide hacer costos. Como te llevabas bien con ellos y ellos expresan los tarifazos, y el no hacer costos. Y aparte es el pensamiento profundo de Alberto. No es el fondo, ¿eh? El fondo, si vos no haces costos, no hagas costos. Bueno, en mi marco teórico sí, pero también es el tuyo, porque sos socialdemócrata y entonces no haces costos. Y también era el de Macri, porque tiene que contar los costos. Y después, cuando vino el fondo, si no quería hacer costos, no hagamos costos. Pero si vos querés hacer costos, el Fondo Monetario no se va a poner a que haga costos, ¿eh? ¿Cómo se va a poner? Que va a venir y decir, no, no van a hacer costos de la soda, no van a hacer costos del pan, no van a hacer costos del barril de petróleo. No dice eso el fondo, de hecho, no se metió con los costos. Si hacemos costos, sabríamos si es necesario aumentar la nafta. Pero como no hacemos costos, y la nafta no es el problema de los ricos, ellos cargan más nafta, todo lo que quieran, pero la nafta no la consumen ellos, la consume el pueblo, con el gasoil y demás, y aparte de ahí va para todos los productos. Esta fue la primera y todavía no se firmó. Tienen que bajarle el poder adquisitivo a los sectores populares para que consuman menos. Si consumo menos, también consumo menos bienes importados e insumos importados. Y como se supone que voy a exportar lo mismo que el año pasado, o un poquito más, voy a tener los dólares necesarios para pagar la deuda. Claro, eso no sé si va a pasar, porque si se arma un lío bárbaro y la política dice, no, no puedo seguir con esto, bueno, yo me jugué 3 meses con el fondo, porque yo te voy... Ahora en marzo, si viene la plata, es por 3 meses. Después, por eso cada 3 meses. Si nosotros le hubiésemos dicho, ustedes se cobran todos los días con las retenciones, al máximo, se las llevaban todos los días, ¿qué problema hay? Se las girábamos todos los días, cobramos la retención y se las mandamos. No tengo problema, como el punto fijo, cuando la FI ponía punto fijo que recaudaba para ver lo que recaudaba, no hay problema. Yo te digo, mira, te la vas a cobrar con las retenciones a la zona núcleo de la Pampa Húmeda y llévatela. Todos los días de Dios. Y mientras ellos cobren, no hay ningún problema. Van cobrando todos los días y se cumple el cash flow, que finalmente es el flujo de caja del acuerdo que hice con vos.
Entonces, si yo le voy pagando todos los días, no tiene ni siquiera, si voy cumpliendo todos los días, ¿con qué? Con las retenciones. Bueno, pero esas las pagan los productores. No, si yo le bajo los costos a los productores con la ley de alquileres o de arrendamientos rurales, la termina pagando el terrateniente, porque le ponemos un mínimo minimum de alquiler. Entonces no hay ningún problema, no se enoja el productor, no se enojan los contratistas, no se enojan los trabajadores del campo, se enoja la sociedad rural. Y puede ser, en todo caso te doy un bono y dentro de 25 o 30 años venía a cobrar. Por ese esfuerzo patriótico, porque no vas a cortar la ruta, por esto, por aquello, pero me saco me saco el fondo de encima y te debo a vos, sociedad rural. Si el país creció, es muy fácil pagarte, y si no, bueno, ya lo discutirán. Pero de este tema salimos y no castigamos al pueblo. Como no hicimos eso, y no está claro quién pone la plata, vienen cada 3 meses. Y la política de ingresos es horrible. ¿Qué es la política de ingresos? La de los sectores populares y la facturación de las empresas. Eso es la política de ingresos, lo que cobran los jubilados, los pensionados, los trabajadores en tantos salarios, los formales y los informales, o sea que son los ingresos de los trabajadores informales, las pequeñas y las medianas empresas. Solo uno con la política económica decide eso. Decide, toma decisiones que hace, por ejemplo, cuando nosotros subimos a 22% las retenciones del trigo, los molineros compraban el trigo más barato que los molineros de Brasil. Porque a Brasil se lo vendemos 10% más caro que el precio Chicago. Por eso la sociedad rural nunca se opuso al Mercosur. Porque en el Mercosur está firmado que los brasileros, nosotros les regalamos muchos sectores industriales a los brasileños en el Mercosur. Pero le vendemos el trigo 10% más caro que Chicago. Si uno no dice esto, no se sabe. Más se enteran los que nos escuchan. De acá alguno que nos haya escuchado cuando veníamos acá a dar la charla, Robertito, allá atrás, dice, sí, yo lo sé. Pero el resto no. ¿Cómo que los brasileros no compran más caro el trigo que a nivel? Sí, 10% más caro. Es interesante eso. O sea, los brasileños podían comprar el trigo más barato, pero como le dimos sectores industriales, ¿qué se quedó con la industria automotriz? De verdad, la que consume el pueblo. Nosotros nos quedamos con los premios en alguna cosita, pero abajo. Por eso todos los autos de los nuestros son brasileños. Y si no, mexicanos, que tenemos una historia. Estas cositas que están en la letra chica, ¿qué hace Cascale? Que están en la letra chica, esto es para esto hacemos estas charlas. Entonces, ya te conocen todos, no hace falta que digo que son viejos. No hace falta. Entonces, cuando nosotros le pusimos retenciones al trigo, los molineros compran el trigo más barato porque lo compran acá adentro. Por lo tanto, vender harina para ellos es una papa. Si compras el trigo 20% más barato, vender harina al mundo es una papa. ¿No? Hay un precio internacional del trigo. Y hay un precio de la harina que es la transformación de ese trigo con los costos industriales. Más o menos la productividad de cada fábrica de transformar trigo en harina. Muy crotos no somos, porque hace muchísimos años que transformamos trigo en harina. O sea que más o menos eso lo sabemos hacer, otras cosas no. ¿Se entiende lo que digo? Pero si yo te vendo el trigo 20% más barato, Lago Marcino, por ejemplo, o Cargill, que en esa época tenía fábrica, molinos. ¿Qué hace un molino? Compra el trigo y te da la harina. Si yo le doy a ustedes una tonelada de trigo, no sé si me dan harina. Me tendrían que dar 800 kilos de harina, 780 kilos de harina, que es la transformación industrial. Todo lo demás es algo que se pierde o el afrechillo, que es la cáscara. ¿Está bien? Qué quilombo todo esto. Bueno, yo les doy ahora una tonelada de trigo. ¿Qué me van a devolver ustedes 800 kilos de harina?
No, para eso preciso un molino. ¿Está bien? Mira, me dan esto, que es la transformación de la harina. Acá adentro, si se ve, hay una rica de ricota. Es la transformación de la harina. Ahora, Cargill podía, si compraba el trigo más barato que el mundo, la harina también la podía vender más barato. Entonces podía vender toda la harina. Para los molineros era una fiesta. ¿Está bien? O sea, que yo le puse retenciones al trigo e inmediatamente le hago ganar muchísima plata a los molinos. Si lo dejo exportar harina. ¿Se entiende? Si lo dejo exportar harina, ella es productora de trigo, ella es el molino, yo soy la panadera y ella la consume. O al revés, que vos te hiciste, ella la consume, vamos al revés. Ah, el compañero, perdón, entonces está. Entonces ella lo come, ella lo come. Entonces, si acá pongo retenciones, esto es más, el trigo lo estoy obligando a vender al molino argentino 20% más barato. Si yo no le pongo a esas condiciones, me compra el trigo y me vende harina, porque tiene un precio extraordinario en el mundo. ¿Está bien? Porque ahora está comprando el trigo. Este molino, el molino de Cargill en la Argentina, compra más barato que el molino Cargill en Brasil. Entonces, venderle harina a los panaderos brasileños es un nubita. Entonces uno le dice, no te hagas el vivo. No te hagas el vivo. Vas a exportar la misma cantidad de harina que exportaste el año pasado, antes de la retención. Bueno, pero te dejo exportar lo mismo, vas a ganar un poquito más exportando lo mismo, porque todo el trigo lo vas a comprar más barato. Así que no te hagas el vivo. Fíjense que ya le dimos un pedacito, porque hay un pedacito de la harina que venden adentro que está comprando el trigo más barato. Entonces yo le digo, y no te hagas el vivo, venderle a los panaderos la harina. Ahora resulta que los panaderos empiezan a comprar la harina barata. Si compran la harina barata y se hacen lo vivo con el pan, estamos en un lío. Porque se quedan con la diferencia. A mí no me molestaba que se la queden los panaderos, porque entre que se la... ¿No? Pero fíjense que una medida, aguas abajo, aguas arriba, está la que produce trigo, aguas abajo la que se consume, la que come el pan o la torta. Estamos generando distribución, ¿se entiende? Eso es política de ingreso. ¿A quién voy a premiar? Del excedente que va desde el trigo a la última plata, que es la que pone ella con su moldaco para comprar el producto que a su vez termina allá. Al revés, en el camino ingreso. Acá viene el producto y para allá va la plata. ¿Está bien? Entonces, es una política de ingreso. En el acuerdo, ¿qué hicimos nosotros? Priorizamos fundamentalmente el panadero, un poquito el molino y allá la ponía. El que comía pan y se llegó a tirar, igual que las ensaladas. El panadero tuvo más plata, por eso siempre dice Nico Moreno, ¿qué hicieron los panaderos? Primero, resolvieron el problema que tenían con el horno porque estaban todos viejos, hechos pedazos. Los mostradores y las panaderías estaban bárbaras, porque el panadero cuando agarra unos moquitos, ¿está bien? Le gusta. Porque aparte si uno entra en una panadería limpia, compra más cuando está limpia, cuando está prolijita, te lleva, ¿no? En los supermercados, la parte más linda es panadería, porque uno lleva, te la adorna, te ponen esas baguettes gigantes, te hacen cosas raras, te hacen panes raros, y vos te tentás. Y el panadero sabe de eso, que te entra por la vista. ¿Está bien? Aparte da hambre, vos ves una baguette y te da hambre. ¿Está bien? Después los molinos, que hicieron bastante inversión, y bueno, uno hizo política de ingreso. Ahora, uno no tiene que perjudicar al productor para que al ciclo que viene no te plante trigo, si no se murió bárbaro. Ahí es donde la cosa la empezás a armonizar. Nuestro gobierno hizo política de ingreso mirando la sociedad de abajo para arriba, de acá para allá. Este acuerdo con el fondo es exactamente al revés. La política de ingreso es regresiva, le tienen que sacar la plata del bolsillo a los jubilados y a los trabajadores, que es lo que están haciendo ahora con los aumentos, no se los van a compensar,
Le van a compensar un poco, pero no le van a compensar. Y a las empresas le aumentaron la tasa de interés y las tarifas. Entonces el panadero, si va a pedir un descubierto, le aumentaron la tasa de interés y aparte le van a aumentar la energía a morir. ¿Qué es una panadería? Energía, harina, agua, sal y energía. Si te aumentan la energía, estos bestias, como te la van a aumentar, porque dice, a todas las industrias tarifa plana. O sea, el máximo posible, lo que da los costos, para ellos que no hacen costos, pero que la empresa quiere que se les pague. Con lo cual no hay más subsidios. Si no hay más subsidios, y la panadería es una industria. No, che, es una pequeña, no, es una industria. Es la industria que más actores tiene en la ciudad de Buenos Aires. La industria más grande de la ciudad de Buenos Aires es la panadería, porque es una industria. Entonces van a recibir la energía allá arriba. Por eso empezaron a protestar, no por la harina, por la energía. También por la harina, pero por la energía, porque saben que van a tener un lío bárbaro. Entonces, la harina cara, energía cara, no hay manera. Sonora sí. Yo a las industrias y a las empresas les voy a dar energía cara y crédito caro. Imagínense lo que va a pasar con la producción. Que a su vez tienen que producir menos, porque como le bajé el ingreso a la demanda, también van a consumir menos. Por eso lo pagan en calidad de vida. O sea que la política de ingreso es un asco. La política fiscal, y eso Martín Guzmán, vaya a saber por qué, dijo, es lo que me pide la política, quiero déficit fiscal. Y vino diciéndole, conseguí el déficit fiscal. Y entonces dicen, no hay ajuste porque hay déficit fiscal. Pensando que el déficit fiscal es bueno, cuando nosotros hicimos crecer el país con superávit fiscal. No aprendieron nada. La que dice que tiene que haber déficit fiscal no es el peronismo, que cuando Cristina empezó a hablar con los que no eran peronistas. Uno le decía a Cristina, mire Cristina, que hay que aflojarle el consumo e ir por la inversión. Y venía Kicillof y otro decía, no, Cristina, esto no, le damos, nos salimos a endeudar. El primero que salió a endeudarse fue Kicillof. No es que le dijeron que no a los fondos buitre, eso es mentira. Estuvo a punto de acordar con los fondos buitre. Esa es la verdad histórica. Acordó con Repsol, acordó con el Club de París y estuvo a punto de acordar con los fondos buitre porque quería endeudar. Esa es la verdad, lean los diarios de época y estuvieron a un día de acordar. ¿Por qué no acordaron? Bueno, vamos a ver, que alguien lo cuente. Pero leemos las crónicas de los diarios de esa época y vieron que estuvieron a punto de acordar. Porque es esa cabeza socialdemócrata que es la misma cabeza neoliberal. Mire, la política fiscal es la que tiene que hacer el peronismo, con seriedad. Pero esto no. Casualmente, los que administran el Estado, que es la política, van a tener déficit fiscal. ¿Y quién lo va a pagar ese déficit fiscal? Y los que no son el Estado, que es el sector privado, que es la mayoría de los que estamos acá, que son los que tienen que financiar al sector público. Porque no, podrían financiar con emisión, pero no. De los 2,5 puntos de déficit fiscal primario, solo 1 punto te permito con emisión. Por eso digo que cuando lleguen a fin de año van a tener un lío bárbaro, porque a fin de año se le agotó casi completamente la pauta que tienen de emisión. Y el último trimestre casi no pueden emitir nada. Pueden emitir el primer trimestre, el segundo, ya el tercero se les arma un lío bárbaro y el cuarto ni hablemos. Con lo cual, el billete de 20, guárdenlo porque va a valer. Bueno, y billete de 20 por ahora tenemos. Entonces le digo, miren muchachos, la política fiscal es un asco y la política monetaria ni hablemos, porque es donde se sentó el brasilero. El brasilero, que es el responsable del hemisferio occidental del Fondo Monetario, es un tipo de verdad, no son estos pavotes que suelen venir por acá. Ese es de verdad. Y ya lo van a ver que va a circular de verdad en el sistema financiero internacional. Ese fue presidente del Banco Central de Brasil en la época de Temer, después que la sacaron a la Dilma. Temer gobernó con déficit fiscal.
pero el brasilero le manejaba la economía desde el Banco Central, lo mismo que acá. No es que eligieron a cualquiera, ¿eh? No eligieron un pavote, ¿eh? Eligieron a alguien que tiene experiencia de cómo es manejar un país con déficit fiscal desde el Banco Central. Fíjense que los tipos saben a quién poner. A veces mandan los pavotes, pero este no es ningún pavote. Por eso el ministro dijo, yo cedí y ellos cedieron. Sí, ellos cedieron la política fiscal y el ministro cedió lo único que no tenía que ceder, que era la política monetaria, porque es lo más cruel que hay. El ajuste lo van a hacer desde ahí. Y se desarmó, no sé, por eso digo, es el peor ajuste. Porque se hace desde la política monetaria, es el más cruel de todos. Y lo van a empezar a ver en el segundo semestre. Duro, ¿eh? Por ahora todavía están viendo. Por lo tanto, 20 puntos de diferencia, 15, 20 puntos de diferencia, la próxima elección es obvia. Si el Frente de Todos le sacó 15 puntos, por ahí, no sé cuánto, 12 puntos, 13, en las PASO. Imagínense cuando a Macri le dieron 44.000 millones constante y sonante, porque se lo depositaron en la cuenta. En un año le depositaron 40.000. Ahora tienen las mismas condicionantes, o muy similares, pero no le mandan una moneda, porque la moneda que le mandan es para pagar y los 5.000 palos que le dan de más se lo piden como incremento de reservas. O sea que a fin de año tiene que haber 5.000 palos más en el Banco Central con respecto a lo que pasó al 31 de diciembre del 2021. Las reservas brutas que había en el 2021, 31 de diciembre, tiene que haber 5.000 palos más. Y hoy estamos 2.700 menos, más o menos lo que compraron ahora en marzo. O sea que hay que amacarse para... No, pero esas te las manda al fondo. Sí, está bien, entonces son 800 más, pero no las podés gastar. Por lo tanto, es 44.000 millones que le mandaron al fondo contra 800 millones plus que le dan a... No, menos, contra 800 que él tiene que poner, porque le exigen 5.800 y le mandan 5.000. O sea que son 45.300, que en realidad es la diferencia con respecto a Macri. Miren, tienen un lío muy grande. Las mismas condicionantes y nada de plata fresca. Por lo tanto, la elección está cantada. Por eso le votaron. Y el gobierno está satisfecho con eso. Hoy, si leen la política online, ahora se abren ahí, hoy, dice, aparece un centro socialdemócrata en la Argentina. ¿Y quiénes son los dirigentes de ese centro socialdemócrata en la Argentina? Larreta. ¿Quién más? Massa. Y están todos, ¿eh? Claro. Pero ahora está en la política online. Porque Massa hizo una declaración, ¿vieron para qué sirven las buenas relaciones? Me la contaron cuando estábamos contando esto. Como si la política fuera relaciones personales. O sea, decían en el gobierno de Cambiemos, el Fondo Monetario le aflojó a Macri porque Macri fue muy seductor con la Lagarde. Dice que era un galán. Lean las crónicas de aquella época, no quiero meterme en la vida privada, pero decían eso, que la Lagarde quedó fascinada con Macri, que una cosa loca. Las mismas estupideces estamos escuchando ahora. O sea que la relación personal que comieron pizza, que esto entre Massa y Rodrigo Larreta hizo que ellos votaran. Pero es loco esto. Es pensar que la historia de los países se construye, pero a partir... Entonces hay que estudiar el protocolo. En vez de estudiar relaciones internacionales, economía, relaciones políticas, matemáticas, ¿no? Hay que estudiar protocolo para saber... Me imagino que en protocolo estaría esta historia de seducción y cómo hay que tratar y cómo hay que hacerse la corbata, mutuamente, ¿no? Es una estupidez, pero
No estudiar protocolo es una estupidez, estoy diciendo pensar que la política es eso. Yo conocí a la gente de protocolo, nunca me venía a enseñar qué había que hacer en la política. Esto es una cosa de loco. Miren, esto que está apareciendo, a su vez, del otro lado hay otros esquemas que es Macri y compañía. Morales también está en eso, porque es la alianza Morales-Massa en Jujuy. Y del otro lado, los que van a resistir como nosotros este esquema y el peronismo. Sí, así. Es que bueno, qué amplio que había. Son impresionantes. Es todo lo que dijimos. Claro, la política monetaria es mala, la política fiscal es mala y la política de ingresos es mala, y combinada las tres es un asco. Lo peor que se podía firmar. Lo peor. Lo firmó Alberto. O sea que las elecciones están hechas. Ya está. Este gobierno está terminado y vamos a ver, fracasó, y vamos a ver lo que pasa, cómo es el desenlace final. El desenlace final empezó también el viernes, porque apedrearon la oficina de Cristina. Cuando yo digo, miren que Cristina tiene todos los votos comprados para terminar como Menem, ojo que a Menem nunca le apedrearon nada, y salió y tenía gente que lo estaba aplaudiendo en su gobierno. Esto es Alan García, ¿eh? Cristina es Alan García. No estoy hablando de la última decisión de Alan García, estoy hablando de la política de Alan García. Este es la segunda gobierno de Alan García que se va repudiado. No porque fueron los servicios, no porque estuvo preparado, no, bueno, cuenten cualquier cosa. Si esto fuera así, Cristina, cuando hizo el video, hubiese dado instrucciones. A mi fuerza, diría Cristina, podría decir al movimiento peronista le digo tal cosa. No, al movimiento peronista no, porque hay muchos que no te siguen. Bueno, finalmente a la cámpora le digo esto. O a un pedazo de la cámpora le digo esto. No sé, esa interna que dice que hay entre Guado y no sé quién. Bueno, supongamos que todo eso es verdad. Le hubiese dado una instrucción a alguien, al padre. No le dio. Ustedes ven el video, no hay ninguna instrucción. Ustedes imagínense, son un ejército que le viene el otro ejército de frente y está esperando que el oficial dé una orden. Llega un momento en que si el oficial no da ninguna orden, salen corriendo, porque ningún soldado conduce a otro soldado, porque no tiene legitimidad. Por eso la estructura de mando es tan importante. Ella no dio ninguna orden, ni en ese ni en el de hoy. Finalmente la orden es demandada. Esto ya se vivió en la política, cuando no se da orden es demandada. Muy bien. Y Alberto Fernández piensa que en esa alianza con Massa y con Rodríguez Larreta tiene su futuro asegurado dando conferencias por el mundo. Mientras acá paga el pato el que tiene que pagar el pato. Y él va a decir que se joda por no votarme la ley, qué sé yo, y se va a hacer recontraofendido, y qué sé yo, tantas cosas. Típico de ellos, quise pero no pude. Y se lo van a perdonar si es Rodríguez Larreta. Ahora hay que ver si es Macri, cómo es. Y ahí hay una interna, y ahí ven lo que decimos de que nunca conocí un gerente que se quede con el negocio del patrón. Hay que ver qué pasa. Y eso va construyéndose. Pero en el medio de que nosotros estamos resolviendo este quilombo, que es un quilombo muy complicado, este muchacho Boric, que acaba de asumir y que eligió de ministro de Economía al que era el presidente del Banco Central, de Piñera y de la Bachelet, va a fracasar más rápido que temprano. Porque
Lo que pasó en Chile fue por la política económica. Mal que le pese, no tuvo nada que ver el matrimonio igualitario, las universidades, eso también. Puede hacer todo lo que quiera. Pero si no resuelve la economía, no lo va a resolver y no va a resolver la economía. No, el tipo que pusieron ahí es un muchacho neoliberal. O si es socialdemócrata es lo mismo. Hacen políticas del consenso de Washington, está atrasado. Tan atrasado está Boric que junto con Lula y el que tiene más posibilidades de ganar en Colombia, que también es socialdemócrata, dicen que los ucranianos tienen razón y que Putin está equivocado. La verdad es que nosotros decimos que los dos están equivocados. O en todo caso, no el ucraniano, sino el que le dio manija al ucraniano, que son los norteamericanos. Y esto es una alianza entre dos ganadores para trazar una medianera que le tocó a los ucranianos, que si hubiesen tenido un presidente sensato, hubiese entendido lo que pasa en el mundo y cuando te toca, te toca. Y esperás la que sigue. Y explicás. Porque está siendo un desastre. Va a quedar el país devastado. En vez de entender y tratar de negociar del interés nacional, le dieron manija y piensa que es que gima. Es ridículo. La otra medianera va a ser la del Mar de China y esa nos preocupa muchísimo más. Porque en esa medianera, la medianera va a estar bastante cerca del continente chino. No va a pasar por la mitad, entre Taiwán y no, va a pasar pegadita. Tienen que barrerle todas esas islas que hicieron los chinos, dibújenla y no, esas islas vayan desarmándolas, todas esas islas artificiales que hicieron. Sí, todo eso. No, no. Ya por donde navegan los buques norteamericanos de guerra, por ahí va a pasar. Están haciendo ya la medición. Y eso están los británicos metidos. Y están los australianos. Los australianos entienden cómo es esto. No confrontan con los chinos. Fueron y arreglaron con el Commonwealth. Y el Commonwealth son los británicos, que a su vez arreglaron con los norteamericanos y por eso hicieron el Brexit. Lo dijimos esto hace mucho tiempo, que se iban de Europa. No es que esto se construye, tampoco es que los caminos hacia el Señor son rectos, pero uno puede leer más o menos estas cosas. El problema es que están Malvinas ahí. Y vamos a tener el gobierno de Boric fracasado. Y al fracaso del gobierno de Boric le sigue el otro, que sacó el 45%. Nos sacó poquito. O sea, hacía un 5 puntos de diferencia. Está a 5 puntos de una mayoría donde nos planteó que quiere discutir de vuelta la Patagonia. Lo dijo en la campaña, ¿eh? Si no lo queremos leer, no lo leemos, pero lo dijo. No es que nosotros decimos esto porque lo decimos, lo dijo. Imagínense una campaña brasilera diciendo nos molestan Misiones, porque penetra en el territorio brasilero. No hay, por ahora no hay. Pero esto ya hubo una campaña de chilenos diciendo tenemos que discutir porque nos encontró debilitados porque estábamos en una guerra con los chilenos, con los peruanos. Y en realidad de alguna manera se aprovecharon de que estábamos en una confrontación y se abusaron. Vamos a discutir de vuelta. Y del otro lado los británicos. Y después al sur, la Antártida. Esto se está discutiendo ahora, muchachos, ¿eh? No se está discutiendo, ahora porque las medianeras se están haciendo ahora. Es un lío. Y acá viene el tema internacional clarito, porque nosotros somos la tercera posición en una discusión entre dos ganadores, que son los rusos y los norteamericanos, que les toca discutir una frontera en Europa, la que pide Rusia, y una frontera en el Mar de China, que la pide Estados Unidos. Pero obviamente que es una discusión entre dos taitas. Por lo tanto, el partido de póker o de truco es duro.
No es que nos ponemos de acuerdo, eso hubiese sido con Trump. Pero del otro lado están los demócratas, que estos son bravos y están peleando cuánto le van a dejar a Putin y cuánto no le van a dejar. Y se discuten estos términos. Y con los chinos va a ser durísimo, pero no va a haber confrontación, los chinos tontos no son. No tienen un presidente como un ucraniano, pensando que no, porque viene el séptimo de caballería, y ni bien los rusos fueron, él dijo, mire que no vamos a nosotros, el séptimo de caballería no lo mandamos esta vez. O sea, le dieron manija y después los chinos se van a rendir sin combate, pero va a ser duro. Va a ser una discusión muy dura, no va a haber combate ahí, ¿eh? No va a haber combate, pero va a ser duro. Y van a ser discusiones en otras fronteras, lo de Birmania, que hicieron ya un golpe, y otro lugarcito. Va a haber, pero no va a haber una confrontación con los norteamericanos. Ya los chinos van a venir a explicar que para ellos 50 años no es nada, como no es nada, ¿no? Esa anécdota que le preguntaron a Mao por la Revolución Francesa y dijo, no, pero recién pasaron 200 años de eso, todavía hace poquito. Ese es un reportaje que salió acá. Después dice que se lo preguntaron a otro, pero yo me acuerdo del francés haciéndole esa pregunta a Mao y Mao contestando, no, recién pasaron 200 años. Los chinos van a explicar que todavía falta mucho. Y van a seguir arreglando sus temas y se van a... Ahora, la Argentina sí resuelve en esa situación. Entonces, la alianza que haga la Argentina y la inserción que haga la Argentina es muy importante. Es muy importante. Y en eso tenemos que tener mucha claridad. ¿Con quién, dónde, por qué, qué hacemos en la región, cómo? Cómo incluso nosotros tendríamos que trabajar en la región defendiendo los intereses argentinos. En Bolivia, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Uruguay. Nosotros somos la Argentina, esto no es esto es la Argentina. Bueno, claro, distinto es un gobierno que piense esto, un gobierno de Patricia Bullrich que piensa que hay que ir a poner el pecho en Ucrania, esas tonterías que dicen, porque siguen la guerra por los medios. Después, claro, fue Chichi y no podía entrar, porque es ridículo, ¿cómo van a ir? Si no pueden salir los ucranianos, a los que están en aptitud de combate no los dejan salir, se tienen que escapar, no los dejan salir, ellos siguen dando manija en una situación que cuanto más manije dan, más complicado va a ser para Ucrania. Miren, para los que dicen que Estados Unidos está disparando de verdad por las sanciones económicas, y en esto nos sirve para seguir hablando de economía, el sistema capitalista es el más eficiente cuando se produce. ¿Qué significa el más eficiente en la producción? Que con la menor cantidad de utilización de factores hago el mejor producto. Si yo tengo para hacer una tortilla que usar 12 huevos y 3 horas, es preferible usar 8 huevos y 45 minutos. El que hace la tortilla en 45 minutos con 8 huevos y es igual que la hace con 12 en 3 horas, o mejor. Así es el sistema capitalista. Ahora, para los países bien capitalistas como Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, las empresas también son muy finitas. El caso es la Toyota. Con el justo a tiempo, eso que ellos hacen, ya está. El Yastán es muy eficiente porque no preciso stock. Cuando me estoy quedando sin una pieza para armar auto, llega el proveedor. Y ustedes, si son el gerente financiero, es ideal porque no tienen capital parado. Si ustedes tienen tuercas ahí para todo un año de producción, la tienen que haber pagado. Al margen si la pagaron a 30, 60, 90 días. Pero tengo el stock parado, tengo que tener quien me cuide el stock, tengo que tener esto, tengo que tener aquello. En cambio, si yo no tengo stock
soy mucho más eficiente porque no tengo capital parado. El problema es que me tiene que llegar el proveedor justo. Por eso las empresas alemanas, francesas, italianas, norteamericanas, las sanciones económicas se les complican. Porque ahora ya se quedaron sin container, tienen un lío bárbaro. Los rusos, para comer ratas, están acostumbrados, víboras, ratas, todo eso hacen unos programas de comida extraordinarios. El de víboras está ahí dando vueltas, es extraordinario. Ahora yo tengo que ver a los alemanes y a los franceses comiendo. Esto se las aguanta. Le dan la boca. Son pueblos distintos, muchachos, son distintos. Las empresas europeas y norteamericanas y japonesas ya están en problemas. Están empezando a tener problemas con esto, los otros se la van a aguantar. Por lo tanto, van a ir arreglando en la medida que la velocidad de arreglo del conflicto de la frontera europea, la medianera, va a tener que ver con la velocidad de ordenamiento de la política interna norteamericana. Cuanto más rápido se ordene la política interna norteamericana, más rápido se va a ordenar la medianera. En la interna entre los demócratas y los republicanos. Dice, no, ¿cuánto va a durar? Lo que dure la interna demócrata con los republicanos, que es la elección. Así que bueno, veremos. Y mientras va empezando la otra. Y ahí la cosa se va ordenando. En un mundo para los próximos 30 años, donde nuestro centro de gravedad está en la Patagonia y en la Antártida, y por lo tanto en las Islas Malvinas y con los chilenos. Y hay que hablarlo con esta claridad, porque entonces empieza a ser relevante, junto con la política de seguridad, la política de defensa. Hasta ahora casi no habíamos hablado de la política de defensa de Argentina. Más que hablar de la nación en armas y más que hablar de la infantería de marina, que era una propuesta que nosotros teníamos porque decíamos que el combate de llanura y el combate de Mesopotamia y el combate de montaña no es lo mismo que el combate de costa. Y la infantería de marina es para el combate de costa. Y no es lo mismo que los tengas entrenados y tengas los cuadros formados para dar órdenes en un combate de costa. ¿A quién le tienen que dar órdenes? Al pueblo. ¿Cuál es nuestro esquema de defensa? Las estructuras de cuadro que están en condiciones de ordenar el combate a niveles oficiales y de suboficiales. Los suboficiales en el esquema de mando que tienen que tener y los oficiales en un grado superior. No por un tema de clase, sino porque son distintas aptitudes. La diferencia es que hay entre un licenciado y un técnico. Che, pero el técnico sabe mucho, claro que sabe mucho. Pero se supone que vos construís licenciados en el sistema universitario porque hay un nivel de aptitud de conducción de orden superior que lo necesitas. Suboficiales y oficiales en aptitud de combate que implique dar órdenes ¿a quién? Al pueblo, que es el que asume la defensa de la Patagonia. Cuando hablo del pueblo en su conjunto. Por eso tenemos la doctrina que nos enseñó el general Perón, tomada también de doctrinas antiguas, que es el conflicto de defensa se resuelve con la nación en armas. Ah, pero si nunca hablábamos de esto. Pero ¿cómo vamos a hablar de la nación en armas si tenemos que pagarle al fondo? Y sí. Y si tenemos los ingleses. Y sí. Tenemos que tener una buena inserción internacional, correcta, con la nación en armas para la defensa nacional mientras resolvemos el PACO. El problema del PACO, yo creo que eso me atrevo a pensar ahora que en un gobierno peronista está resuelta la comercialización del PACO. No está resuelto el síndrome de abstinencia, pero ya tenemos los técnicos, cuadros técnicos políticos, solucionando en lo posible el síndrome de abstinencia. Por eso hice un reportaje con algunos muchachos que me vinieron a ver, que están incentivando alguna propuesta de algunas plantas que generan algunos efectos, pero no para ir, sino para volver. No para ir, sino para volver.
Se imaginan que la nación en armas precisa a todos los hombres y mujeres que puedan en actitud de combate en el momento que la nación lo reclama, psíquica y físicamente bien. Por lo tanto, esto es mierda que estamos hablando cosas duras. Suerte que esto es cerrado, solamente está por Zoom. Bueno, pero para los nuestros, los otros no van a estar escuchando a Moreno. ¿Para qué van a escuchar a Moreno? Entonces, incorporamos el cuarto vector, que es el vector de la defensa, porque el mundo está definiendo medianeras de manera complicada y porque la política chilena así lo exige. Y esconder la cabeza como el avestruz no sirve para nada. Y esto lo tenemos que asumir. Por eso la tecnicatura en defensa o la licenciatura en defensa pasan a ser tecnicaturas y licenciaturas muy importantes, porque es donde salen los oficiales y suboficiales de la conducción, de los que simplemente tenemos una instrucción muy menor en términos de combate. Muy interesante que entendamos esto, porque la licenciatura y la tecnicatura en defensa es para todos aquellos que la quieran estudiar, para todos aquellos, de cualquier género, ¿ves cómo es? Sí, está bien, cuando digo género me equivoco. Pues ya está. Toda aquella persona en aptitud de entrar, obviamente que hay temas biológicos, fisiológicos, no es lo mismo una marcha a los 25 años que a los 90, pero hay, claro, también. Todos, por eso algunos se quedarán cocinando y otros se quedarán yendo por eso. Toda la nación, está muy bien la aclaración. Como yo había dicho lo de combate, por eso quise diferenciar, pero combate generalizado. Y nosotros vamos a tener que plantear estos temas. Defensa, seguridad. Lo de la seguridad con el Paco, eso de robarle a los jubilados, esas son todas tonterías que se van terminando en el mismo esquema, ¿no? Porque es absurdo plantear la nación en armas que unos giles salgan a robarle a los jubilados. Eso está fuera de... Esto ya está superado. Y lo del Paco también. Y hay que resolver esto que estamos resolviendo como síndrome de abstinencia, que según el ministro de Seguridad son 250.000 dosis diarias que se venden en el AMBA, aparentemente. Yo entiendo que cuando él dijo el AMBA, o capaz que se refirió a la provincia de Buenos Aires, pero para el caso es lo mismo. Sacamos la ciudad y metemos la provincia, debe estar más o menos en ese nivel. O sea que es un lío que tenemos que resolver. El peronismo está reflexionando esto por ser cabeza dura, porque en realidad es la primera vez que los sectores populares están dando la espalda. Por lo que dije al principio, no tienen el pan barato, no tienen el aceite barato, no tienen el azúcar barato, no tienen nada barato, no tienen los remedios, no les alcanza. Y esto empieza, esto recién empieza. O sea, cuando este 10% vaya al precio de los alimentos, los medicamentos, qué sé yo, espérenlo dentro de 4 o 5 días, en 10 días ya está en el mostrador de vuelta. Esto es porque no hacen lo que hay que hacer. Y para ir terminando, ¿cómo se soluciona de corto plazo esto? Cristina no es solución, porque los videos que está mostrando no sabe para dónde ir. Y ya le rompieron la oficina. Y si se lo hicieron los servicios, es peor, porque ni siquiera tiene gente conocida que le podrían haber dicho. Porque la seguridad también es un hecho político. ¿Está bien? Es un hecho político. O sea, peor todavía si fueron los servicios de Alberto, que es lo que quieren dar a entender algunos. ¡Peor! O sea, está más desguarnecida que cuando estaba... Toda esa área está más desguarnecida que antes. O sea, peor todavía si no tiene servicios que le puedan decir, mirá lo que se está pensando. Así que, de donde lo miren,
Eso no es solución. No es solución ella, no es solución Máximo. Obviamente Alberto es lo que es, Massa no es. Y tiene que ser en el marco de la ley y el orden como enseña la doctrina y enseñó Perón. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Por lo tanto, y aparte me está mirando Marta, si no digo esto, se han un lío bárbaros. Entonces, está la ley de acefalía, es absolutamente constitucional, no hay ningún inconveniente. Tienen que renunciar ella y él, en el orden que quieran, y la presidenta provisional del Senado llama a la Asamblea Legislativa, que puede, con esta ley de acefalía o cambiando la ley de acefalía, elegir lo que considere. Yo creo que no hace falta ni cambiarla porque autoriza un gobernador lo suficientemente veterano o algún dirigente lo suficientemente veterano como para que se haga cargo con un gobierno peronista. En ese gobierno peronista estará todo el peronismo, incluido nosotros, ¿eh? Nosotros, Pichetto, todos estarán ahí, pero vamos, porque tenemos que resolver estos temas, tenemos que volver a negociar con el fondo diciéndole, mire, acá va a estar el origen de fondo, tranquilo, venga, ponga un tipo que se la lleve todos los días, no hay ningún inconveniente, total, sale de los terratenientes de la pampa húmeda y nosotros no estamos para cuidarle la billetera a los terratenientes de la pampa húmeda, me da lo mismo. ¿Está bien? O sea, es ridículo esto. La posición de la izquierda de no pagar es ridícula, que le cuida la billetera a los terratenientes. Es loco, si la plata la van a poner ellos. Aparte bajamos el precio de la comida. Y a su vez empezamos rápidamente a hacer una correcta inserción internacional. Y rápidamente empezamos con la concepción de tener clara la defensa nacional, la seguridad, la inserción y la economía. O sea que si cuanto antes aparezca un gobierno peronista, es mejor para el pueblo y para la nación. No hay que tener miedo a decir esto. Ya no me lo dicen, ya hace unos meses me decían, no, usted es Moreno, pero esto no es golpista. ¿Cómo va a ser golpista si es constitucional? Está dentro. Y hay que asumirlo. Es duro, durísimo. Pero dentro de 4 meses esto es peor. Dentro de 6 meses es peor. Nosotros dijimos hace algunos meses, miren, Cristina tiene todos los boletos, ya le rompieron los vidrios, ya dijeron que el piedrazo le podría haber caído y que un vidrio la podría haber cortado. ¿A dónde quieren ir? Pero no es un problema que no tiene sentido. ¿A dónde quieren ir? Pero aparte, ¿cómo lo van a parar? ¿Qué piensa? ¿Que lo van a convencer? No, los vamos a someter y los vamos a matar a planes, porque los planes no me lo cortaron. Y entonces puedo seguir regalando plata. Ah, muy bien, pero vas a tener un problema de oferta y te va a aumentar la desocupación y vas a tener un lío bárbaro. Y el sector privado va a estar mucho peor el año que viene. Entonces, nosotros no estamos para acertar el diagnóstico solamente, sino pues que la propuesta está en esa dirección. Mire, nosotros dijimos en el 18 que Macri se tenía que ir. No, pero eso, lo volvimos a decir en abril del 19. Salió Álvarez Alajín diciendo, no, pero que Macri si no termina. No, si era constitucional que no terminara Macri. Después Macri terminó diciendo, me fui en agosto. Y si te fuiste en agosto, ¿por qué no te fuiste en abril? Y nos dejabas ordenar los desequilibrios macroeconómicos. Miren como la propia discusión es de ello. Entonces, mira, Alberto, ¿para qué te sirve dentro de 2 años, con un lío bárbaro en la Argentina, decir quise pero no pude? Imagínense que no tengamos la Patagonia. ¿Qué sentido tiene, si es una opción a no perder la Patagonia, que haya una asamblea legislativa? Es duro y sí, alguien lo tiene que decir, es nuestro don. En ese gobierno peronista, sea quien sea, nosotros lo vamos a acompañar. ¿Eso significa que vamos a ser funcionarios? ¿Para qué? Si nosotros tenemos los equipos. El que habla y hace el surco no precisa estar. Porque finalmente, si apostamos a las doctrinas, se toman las mejores decisiones. Que fue lo que pasó en la década ganada. Desde la doctrina se toman las mejores decisiones en seguridad, las mejores decisiones en defensa, en economía y en relaciones internacionales. Solamente hay que ser doctrinario. No recitar las 20 verdades, ser profundamente, creer que tenemos la verdad, no hacer que la creemos, porque en el fondo somos unos sentimentales y después vienen los marxistas y si nos explican lo que hay que hacer. Muchachos, la doctrina es verdadera. Por eso es la verdad
es la que ilumina y es la que permite tomar las mejores decisiones. Y yo les agradezco que nos hayan dado estos minutos para hablar sobre esto, porque seguramente hay algunos nuestros que lo están escuchando y hoy nos van a permitir reflexionar sobre estas mejores políticas. Porque las mejores políticas salen también de la reflexión colectiva. De los títulos, después entre todos construimos. Pero aparte nos están escuchando los que nos tienen que escuchar, los 10.000 que nos tienen que escuchar, lo están escuchando. Y van reflexionando sobre esto. Y vamos viendo lo que está pasando. Y sobre todo, los que piensen que hacemos política para ocupar los cargos no tiene ninguna importancia. Obvio que si dicen, bueno, está bien, los que estuvieron hablando de todo esto son los de principio y valores, que son peronistas, así que le vamos a dar la banda y que se hagan cargo de la Argentina. Lógico que no vamos a hacer cargo. ¿Cómo no nos vamos a hacer cargo? Pero no es lo que estamos buscando. Porque no tenemos ningún inconveniente. Si sabemos lo que hay que hacer, no es que tenemos que dudar. Sabemos lo que hay que hacer. No tenemos ninguna duda de lo que hay que hacer. Tenemos la entente que hay entre el gobierno y su principal oposición, porque ellos son socios. Alberto en quedarse ahí para poder decir, como dijo Macri, que terminó el gobierno, que él pudo terminar, total, que todo se le derrumbe al que le importa. Y los otros porque quieren que le vaya así para asegurarse la elección. Entonces nosotros estamos enfrentando a esa sociedad que ahora se ve que se va haciendo más explícita. Entonces, como no es nuestro objetivo, no tenemos ningún problema, vamos a asumir los roles que hay que asumir, pero si no le dejamos el campo órgano a todos los compañeros y tendrán todos nuestros equipos y mejores cuadros, sosteniendo un gobierno peronista, que es la única solución para la patria. Un gobierno peronista, doctrinario, donde encontramos las respuestas. Si alguien piensa que tiene unas propuestas mejores a cómo es la mejor defensa de la nación, que tiene que ser profesional y tecnológica, estamos dispuestos a escucharla, pero tiene que cerrar el círculo, porque tiene que ser tecnológica y de cuadros y profesionales y tiene que tener los recursos para hacerlo. O sea, tiene que cerrar todo el modelo, tiene que ser, porque si no me hablan de defensa y me dicen que no sé cuántos aviones vamos a comprar, misiles, bla, bla, para que de este lado tengo el problema de que tengo que solucionar la economía. Entonces, como todas estas cuatro políticas vienen al mismo tiempo y las tenemos, tiene una resolución simultánea. La seguridad, la defensa de las relaciones internacionales y la economía. Por eso es un momento tan delicado, porque es una resolución simultánea. Y estos debates nosotros los vamos a dar. Por eso le vamos a rendir nuestro homenaje al 2 de abril, por eso estamos planteando lo del sistema de defensa, por eso estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, porque solo nos guía un interés superior, que es el interés de la patria, y solo nos guía la felicidad del pueblo. Y no hay pueblo sin patria, que es el patrimonio común. Y por eso agradezco el tiempo y agradezco que hoy sometamos esto que acabamos de decir al debate colectivo y entre todos mejoremos la propuesta. La brigadier general en la defensa, nuestros compañeros del CEJUS en el espacio religioso, Lío y el resto de las agrupaciones conformando desde los espacios territoriales, limpiando y recuperando los mejores cuadros del peronismo para discutir eso. Mire, estuvimos en la placita Dorrego y la verdad que fue muy emotivo. Hoy estaba con Horacio Valdés y me dice, no sabe la alegría que tengo de esos lugares que vamos. Y hicimos Lanús, el sábado hicimos Avellaneda y estuvo fantástico. Empezamos, éramos 20, 30, cuando terminábamos éramos como 100 y pico. Se acerca la gente, aplaude, después se sacan fotos y miren, se arma, claro, y las preguntas son muy interesantes. Y la verdad que somos los únicos que estamos teniendo dentro del peronismo un proyecto político nacional. El resto no tienen proyecto político, no es que uno los discute, no digo que quizás reservadamente no lo hagan, pero uno en los debates públicos no lo ve, quizás no puede.
Quizás algunos gobernadores lo tienen, pero no pueden hablar con la libertad que estamos hablando nosotros. Y la libertad que estamos hablando nosotros es porque dijimos que este era el peor. Pero no lo dijimos, lo dijimos hace mucho tiempo. Claro, nos tuvimos que aguantar los piedrazos, y sí, fuimos a las elecciones, no tuvimos conducta partidaria, y vos decís, pero mirá, quedan afuera, pero nosotros, y ahora se entiende lo que hicimos. Porque ahora, cuando esto fracasó, y la alternativa es lo que acaban de fracasar hace poquito, nosotros, desde nuestro humilde discurso, estamos planteando para cada área una solución. Y quizás somos como aquellos que, bueno, nos quedamos con la vela iluminando hasta que la vela se apague, o como dijimos alguna vez, hasta que tengamos que volver a hacer las misas en la catacumba. Pero es nuestro destino y lo vamos a hacer con mucho orgullo, porque nosotros sabemos el rol que tenemos en la Argentina y en la causa, y no tenemos ningún problema en transitar ese rol. Por eso vamos un sábado, vamos a la placita, vamos para acá, nos juntamos acá, hablamos las cosas que nadie habla, y encima me tienen que llamar de C5N. Y yo le digo, miren que yo, no, ya consulté. Bueno, entonces cuando me fui me miraba, le digo, muchachos, yo avisé, no sabemos qué avisó. Y la piba que me entrevistó, cuando ustedes vean, uy, no respiraba por el piba, porque encima son jovencitos, porque los agarran jovencitos porque le pagan poco. Y ahí estaba Villarruel, que miraba para abajo, ni siquiera se atrevió a hacer una pregunta, y es un buen compañero, pero no hizo una pregunta. ¿Y qué iba a hacer? Si yo dije que, cuando me preguntan, y dije, pero que la cabeza del presidente no sirve, no está apto. Este es un Alberto Fernández pleno. Esto es Alberto Fernández. No está apto para trabajar de presidente. La piba le agarró. Bueno, pero... No, claro. Esto es que no les da la doctrina, no les da la cabeza. No, pero ya no. Ya cambiaron, ya salió la vocera cuando iba para C5N a decir que no van a aumentar las retenciones. No. ¿Por qué? Porque salió De Angeli, que el senador dice, no, pero cierto, le dieron mandato a De Angeli habló, y entonces la Casa Rosada dijeron, no fue eso lo que hicimos, no. ¿Qué sé yo? Nadie sabe nada cómo sigue. Entonces, esa libertad. Entonces me escribieron los compañeros de Chaco, de Salta, entonces yo, ¿cómo nos divertimos? La correlación de fuerza con Globo, que les dice, sí, queremos la ley de arrendamiento, porque Globo es vivo, quiere que le bajen los costos, pero no que le bajen los precios, por eso no quiere la retención, es un vivaracho. Pero bueno, muchachos, nosotros tenemos esta libertad y ustedes tienen esta libertad, porque nosotros estamos ahí, igual que el comercio, porque somos un proyecto colectivo. ¿Dónde vamos a terminar? No lo sé, pero somos un proyecto colectivo y hacemos honor a la causa y hacemos honor a nuestros mayores, a los que ellos están orgullosos de nosotros, al margen de lo que pase individualmente con cada uno de nosotros, que es lo menos importante de todo. Si viene un gobierno peronista, el primero que va a decir presente es principios y valores, no Moreno. Principios y valores, porque vamos a gobernar con principios, que entre otras cosas es la valentía, y con valor, porque cada uno de los nuestros tiene mucho valor, y tiene mucho valor para hacer lo que hay que hacer, entre ellos también para defender la Patagonia. Muchas gracias. Bueno, podemos disponer un ratito si algunos compañeros quieren plantear algo, comentar, ampliar. Dale. Una pregunta tengo. Si una mala política daña literalmente todos los días y nosotros tenemos el poder de cambiar eso cada 2 años, ¿qué hacemos en el medio? ¿Está bien? Pero las acciones concretas de un gobierno provocan daños
mientras nosotros nos juntamos y hablamos, ¿qué se puede hacer en el medio? Justamente, nosotros, ¿por qué nos organizamos? Porque nosotros no nos sentamos a esperar a ver qué pasa, porque no somos comentaristas, somos militantes, por eso salimos a la calle, por eso los compañeros están en Parque Patricio, están en la unidad básica, por eso unimos lo que fue la mejor tradición de nuestra historia con nuestra práctica hoy, por eso los compañeros han armado el periódico El Bastón de Mariscal para que tengamos un espacio donde todos podamos volcar nuestras reflexiones y alimentarnos en esa lucha. Porque, o sea, la herramienta de la transformación es la política, y la política peronista, y eso es lo que nosotros construimos. Nosotros no estamos esperando que pasen 2 años que haya elección. Estamos cada día construyendo, estamos juntando las adhesiones para tener partido, porque el partido es la herramienta electoral que te va a permitir participar. Pero estamos armando las agrupaciones, estamos yendo a la calle, estamos abriendo nuestros brazos y nuestros corazones para que juntos encontremos la respuesta a esta inoperancia, a esta inutilidad, a este desinterés y a esta falta de peronismo que hay en la conducción. El video de Cristina, que tiene su séquito de gente que, ¡ay, pobre Cristina!, lo que muestra es lo que ya sabíamos, pero además la impotencia hoy, que como bien ha dicho Guillermo, que cuando él dice no hay una instrucción al pueblo, a la militancia que ella conduce. Lo que ella dice es, qué pena, o sea, yo no tengo una respuesta para ustedes. Bueno, nosotros tenemos una respuesta y nosotros tenemos una conducción que es un lujo en el sentido de que está, digamos, operando en todos los niveles, por supuesto, dentro de la fuerza que nosotros tenemos. Un pensamiento estratégico, una acción organizativa, una reflexión política, una convocatoria y una difusión. Bueno, hermano, ¿qué más querés? La pregunta del compañero tiene otro orden, aparte de la respuesta que le dio Pipi, correcta, que es el tema de la legitimidad de un gobierno que toma decisiones que atentan contra el bien común y la integración nacional. Y entonces, si un gobierno que atenta contra lo profundo no pierde legitimidad, y si pierde legitimidad, entonces está abierta, porque parte de la pregunta va ahí, si sabemos que va a hacer tanto daño, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y ahí entonces yo contesto con la doctrina. Y digo, mirá, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y el gobierno es legítimo y es legal. Está equivocado, pero tiene la legitimidad de origen de los votos populares. Y no hay legitimidad que esté por encima de eso. Y entonces nosotros aceptamos la regla de juego. Pero dentro de la regla de juego está la posibilidad de la Asamblea Legislativa. Por eso no hay ningún hecho que vulnere la capacidad de gobernanza del presidente que nosotros hayamos generado más allá de opinar. Más allá de, no es que hemos hecho, nosotros no fuimos a la plaza. El 24 tenemos un tufillo, lo hablamos en la mesa, hay un tufillo raro para el 24. Nosotros vamos a conmemorar el 2, el 24 está difícil. Y nosotros como no movimos la fuerza aquella vez del tema de los jubilados, nosotros vamos a cuidar a nuestros compañeros, nuestras compañeras, quizá hagamos algo nosotros, ¿está bien? Pero no, yo no necesito demostrar nada a nadie, a mí ya estamos probados nosotros, así que a mí que no me vengan a joder. Tenemos que cuidar nuestra fuerza. Te quiero decir, nosotros no vamos a hacer nada que atente contra la gobernabilidad de derecho práctico, más allá de las opiniones, que ahora si no quieren que opinen, ya entonces tenemos un lío bárbaro. Pero más allá de eso, porque para nosotros sigue siendo legítimo. Y dentro de la ley hay que correr el gobierno. Por eso somos lo que decimos, mirá, no estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas para una insurrección, que es lo que pasó el otro día. Y que tienen que estar muy atentos, porque los muchachos del otro lado, que fue con los que discutí ayer en Crónica, discutimos con Elías, pero había otros dos, que eso es mucho más profundo. Porque cuando él mostraba la plaza con 80.000, 90.000, que mostraba toda esa avenida de Mayo, lo que está convocando es a la insurrección.
Y ellos no le hacen asco a ellos, porque para eso hacen un partido de cuadro, ¿está bien? Hacen el partido de cuadro que conduce al proceso. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Y va a ir increyendo, porque es la lógica del trotskismo. Que los que son diputados y concejales no son la conducción del trotskismo, ¿eh? Esos son la superficie del trotskismo. Por eso, y lo digo con toda precisión, y no soy macartista y demás, porque lo están viendo. Estos muchachos tienen la vieja teoría insurreccional, siempre le faltó las condiciones subjetivas, porque las subjetivas las paraba el peronismo, en tanto y en cuanto la clase trabajadora era peronista, y ahora bien, como digo ayer, ya sacamos 2 concejales en La Matanza y uno en Virrey del Pino, y sacamos el 15% de votos. Y ellos con el 15-20% de votos dicen, muchachos, esto estamos porque tenemos la verdad que me da la razón y todas esas pavadas que escuchamos del marxismo-leninismo y del trotskismo, listo, bueno. Pero guarda, porque cuando se empiezan a dar estas cosas, nosotros vamos a estar enfrente de eso, ¿no? Nosotros vamos a estar enfrente. Por eso decimos lo que decimos. Ahora, por eso también te llaman. Porque cuando vos decís, poné la de los alquileres, pero no me meto con el derecho de propiedad, mirá que vienen otros a sacarte con la propiedad. Lo que pasa es que yo no soy marxista, nosotros somos peronistas, ¿entendés? Ahora, nosotros no vamos a hacer nada que atente contra la gobernabilidad del presidente. Porque es legal y es legítimo. Ahora, que es un desastre, que no tiene el Piné, que es un fracaso, y que cuanto antes se vaya en el marco de la ley de cefalía, mejor para la patria y su pueblo. Pero ahí es donde vamos a trabajar. Entonces voy a la televisión y digo, la ley de cefalía, la Asamblea Legislativa, y encima tienen que renunciar él y ella. Imagínate que muchos amigos no nos hacemos, ¿no? Gracias. Yo no soy economista, pero tengo una pequeña duda, ¿no? 2 preguntitas son cortitas. Una es cuando indicaste la cadena de valor del molino, de la venta de maíz, del molino no sé, yo, disculpame, porque yo digo, si en esa cadena de valor no se dejó de lado la ganancia, yo me pregunto, si vos le vendés el 20% más barato el trigo a no sé a quién, y el comprador vende al molino al determinado valor y el molino le pone un precio a esa harina y se la vende al panadero, y el panadero le pone otro precio. Digo, si en esa cadena de valor no es necesaria una intervención, no sé, por ejemplo, la Secretaría de Comercio para decirle, mire señor, usted... Bueno, pregunto eso, si eso es posible. Y la segunda pregunta, hablando de Cristina y de las cuestiones del peronismo y no peronismo, o ese peronismo, yo digo si la doctrina, estamos hablando del año 55, ¿verdad? Bueno, el 55 del 40 y pico al 55. Yo digo, me hago la pregunta, ¿no? Si los medios de producción no cambiaron en una forma significativa como para ayornar esa doctrina y que, por ejemplo, Cristina se sienta peronista porque, bueno, ha podido abarcar esas aristas que aparecen en los nuevos tiempos, en los medios de producción, en la distribución, y en la calidad de los oficios, ¿verdad? Del trabajo de las personas, porque viste que se habla de la robótica y todas esas cosas, del trabajo en casa ahora, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si no...
Muy buena la pregunta, las dos, y te agradezco. Porque las preguntas permiten saber en la posición de uno donde no fue claro. Efectivamente, costos primos más tasa de ganancia justa y razonable es el precio de venta. Costos primos totales más. ¿Cómo llegaba el 20% que pusimos de retenciones al público? Con el PAN a 2,50, ¿te acordás? Bueno, o sea, el PAN a 2,50 te permitía que esto, algo quedaba en el camino, porque vos tenés que aumentar la tasa de ganancia para la inversión, venía muy mal. Pero el pueblo, sobre todo los que no podían comprar el pan, empezaron a comprar el pan. Lo mismo pasó con la carne. Por eso había hasta las 10, 11, 12 del mediodía el pan a 2,50, 5 piezas el kilo. Y entonces volvieron a comer pan y volvieron a comer asado. O sea, que lo que vos estás diciendo es cierto. En el panadero y en el molino aumentó la tasa de ganancia. Bajó en el productor y el que se vio beneficiado finalmente fue el consumidor de los que no comían pan y no comían carne, que volvieron a comer. O sea que sí, obviamente eso está contemplado, porque eso se llama, la tasa de ganancia no es otra cosa que la apropiación del excedente social. ¿Está bien? De acá se genera una tasa, un excedente colectivo. ¿Cómo lo apropia cada uno? Es la tasa de ganancia de ese excedente. Entonces vos, con las políticas de ingreso, lo que haces es modificar la apropiación. Y la apropiación de ese excedente te permite una tasa de ganancia diferencial y después la aplicación de esa tasa de ganancia, en general en el molino es inversión y en el panadero es más inversión todavía, porque la mete en la panadería. Y eso es lo que vos viste. Y acá, con el consumidor, es que vos lo que haces con los trabajadores es mejorar su nivel de bienestar. ¿Está bien? Con respecto a la doctrina y la tecnología, es bien interesante tu pregunta, porque en realidad la doctrina no incorpora la tecnología como un elemento que cristaliza su ubicuidad en el tiempo. La doctrina está viva. Por lo tanto, la doctrina sirve, el amor es al margen de la tecnología. La doctrina está basada en principios y valores, uno de los cuales es el amor. El valor, la verdad, no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología es la manera en que vos articulás los factores de producción para sacar un bien. Sí te juega la tecnología en la política de ingresos que definí antes, porque cuando estaba Perón hablaba, no desde la doctrina, pero como una meta el 50-50, 50 para cada uno. Ahora nosotros hace rato que planteamos acá que tiene que ser 60-40 o 65-35 a favor de los trabajadores, porque te lo permite la tecnología. E incluso dijimos que los sindicatos, en tanto y en cuanto conforman el sector privado, no son sector público, está claro que no hacen parte del Estado, son el sector privado, perfectamente pueden manejar y apropiarse los medios de producción en manos del Estado, las empresas estatales. Yo YPF es un error garrafal que sea estatal. Tiene que ser el sector privado, pero en este caso el confederal. También eso es un debate y se va dando y se va construyendo. Nosotros tenemos la definición de tecnología de un compañero que hoy no está presente, que es Sacanini, que acompaña y tiene su visión política, pero es un amigo de la casa, que enseñó el concepto de tecnologías convenientes, que es aquella que está disponible pero que te permite maximizar el empleo en el país, no es cualquier tecnología. O sea, está disponible, pero vos vas a adaptar a la Argentina a utilizar aquella que maximice el empleo. O sea, utilizar. Si vos tenés desocupados, vos tenés que tratar de que todo aquel que esté con voluntad de trabajar, trabaje. Entonces la tecnología no es cualquiera, es la conveniente para que tengas tu fuerza de trabajo ocupada. ¿Está bien? En síntesis, siempre se ayorna la doctrina. Todo el tiempo es un cuerpo vivo, ¿no? Pero eso, lo que es permanente son los principios y valores. Cristina tuvo un gobierno peronista, hoy te diría, quizás los 2 últimos años, cuando eligió a Kicillof, no fue una decisión táctica, sino parece una decisión estratégica que la continuó.
Fue la primera decisión socialdemócrata, después la continuó con Unidad Ciudadana y después con la elección de Alberto. Pero bueno, en ese momento nosotros pensábamos que por ahí era una salida táctica, qué sé yo. Pero el primer gobierno, el gobierno de Kirchner, el gobierno de Duhalde, no hay duda que fue un gobierno peronista. Nunca atentamos contra el bien común, nunca atentamos contra los intereses permanentes de la patria. Esas decisiones siempre fueron tomadas de ahí. Quería hacerte una pequeña... No, pero yo digo... Porque yo digo... Digamos que el sistema, ¿no? Capitalista es esa conjunción entre capital y la empresa, la industria, ¿no? Entonces uno pone dinero, presta dinero a la empresa hace el producto, digo yo, hace el producto, bueno, productos verdes, yo pago el coste, pero da la impresión que ahora en este siglo, en estos momentos, hay un sistema que ya no sirve como capital puesto al servicio de la producción, sino que hay toda una parafernalia financiera que uno compra, qué sé yo, bonos, los vende al otro, se lo compra al otro, no sé cómo es el sistema, pero da la impresión que todo pasa por el sistema financiero. Ya han dejado de lado esa sociedad que había entre el capital. ¿Sabes qué pasa? Todo eso que vos decís parecía que era así hasta el 2008 y de repente se armó un lío bárbaro. Volvieron a la carga y todo parecía que era así hasta que Putin ordenó poner en marcha los tanques. Y entonces todo eso bonito, todas esas cosas, todo eso, ¿viste? Mirá, imagínate cuando los chinos le quieran cobrar los bonos a los norteamericanos. Y los norteamericanos le digan, no te pago dentro de 20 años. ¿Con qué van a cobrar los chinos? Entonces, esto es muy bonito en cabeza de los banqueros, que siempre piensan que su producto es más importante. Yo tengo mayoría de ferretería, entonces pienso que los clavos, los tornillos, ¿cómo hace la gente para vivir sin clavos y sin tornillos? Bueno, y la gente vive. Bueno, los banqueros piensan que la plata es lo más importante. Y yo lo miro de lejos, me da la plata, la hace con una impresora, es una pavada eso. La realidad es que la economía sigue siendo el trabajo. Y lo ves ahora con la invasión del trabajo. No es que hay cosas raras, ¿viste? Ves los tanques, ves los muchachos, ves esto. Y en el 2008 te diste cuenta que también era el trabajo. O sea, finalmente la economía, esto de que son los papeles está muy divertido, pero al final no. Sigue siendo que vos te tenés que comer la torta, abrir la canilla y tiene que salir agua. Vos de los papelitos no vivís. Vos necesitar los bienes y los servicios para vivir. Bueno, sigue siendo esa la economía. Aunque parezca que hay otra, sigue siendo esa. Ni te cuento si hay un blackout a nivel global y de repente por 15 días no hay transacciones de Internet. Entonces las bolsas no se interactúan y el mundo va a seguir, no va a pasar nada. Ahora, el mundo no sigue si te quedas sin pan, sin trigo, sin energía. Me habla, y la verdad que ahora están todos preocupados por la energía. No, eso que dice Moreno, que la energía, ahora están todos preocupados por la energía. Y la realidad es que es muy divertida la inteligencia artificial, pero más divertido es tener energía. Yo quiero tener las dos cosas, pero si me das a elegir hoy, dame energía. Porque todavía sigue siendo el insumo clave. Y fíjate que las medianeras se están definiendo por la dotación de energía que tiene cada país, no por la inteligencia artificial. ¿Está bien? Están saliendo y están... E incluso aquellos analistas interesantes que planteaban que el futuro era China, y que China, y que Estados Unidos, que la cuarta revolución, y que la discusión era entre China y Estados Unidos, que es el sentido común, digamos, que están mirando por ahí, ayer dijeron, guarda, que el problema es la energía. El mismo que te estaba diciendo, lo buscás en el suplemento económico de un diario muy importante, el mismo que hasta el domingo pasado te decía que China, que la cuarta revolución, que en realidad la revolución científico-tecnológica y que la tecnología puesta en Internet de las cosas y que 5G y 6G, porque ahora te vienen 6G y que bla, 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 bla.
y que los norteamericanos, y que los chinos, y que el mundo va ahí, que bla, bla, bla. Ayer hizo un artículo extraordinario, dijo, la verdad que la energía sigue siendo el ordenador del mundo y esto se está ordenando por quién tiene energía y quién no tiene energía. Después de algún tiempo se dio cuenta, bueno, pero lee el artículo de ayer. Muy interesante en el suplemento económico del diario, digamos, ¿no? Y ahora, porque no tiene nada que ver lo que escribió ayer con lo que venía escribiendo, pero es que coincide con lo que venimos diciendo. Mire que la energía es la que está ordenando. Está todo bien, los semiconductores, todo esto, bla, 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 pero la energía es la energía. Y la energía es la economía de verdad. ¿Son moléculas o son electrones? Pero es de verdad. También no son papelitos. Y se termina ordenando ahí. Porque cuando vos te meten un tiro por acá y te matan es de verdad, no es que te tiran un papelito. Bueno, sigue ordenándose por eso. Muy bien.